Ok. Buenas noches con todos. Ante todo, muy agradecido por la invitación en estas ponencias, en este inicio de charlas de esta Semana Mundial de Glaucoma. Ya vivimos hace un día el día principal y bueno, seguimos entonces haciendo promoción al tratamiento del glaucoma a nuestros pacientes. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla, ¿está ahí? Sí, Doc, se ve la pantalla y se escucha bien el audio. Ok, gracias. Entonces, sin más, empezaremos con la exposición. La exposición es trabeculoplastia láser o terapia médica. ¿Aún lo dudas? Y esa pregunta es la que hacemos casi todos los glaucomatólogos a nuestros colegas que no son glaucomatólogos, que son oftalmólogos, y también a los médicos que están en formación, que son los residentes, ¿no? Entonces, para que saquen de su cabeza el paradigma del inicio del tratamiento para los pacientes que son diagnosticados por hipertensión ocular o que son diagnosticados con glaucoma primario de ángulo abierto de reciente inicio o que tengan un glaucoma leve para iniciar su tratamiento. Entonces, la primera pregunta que haría a todo el fórum que está escuchando esta ponencia es preguntarles, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es su día a día cuando diagnostican a un paciente de un hipertenso ocular o un paciente que tiene un glaucoma primario de ángulo abierto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Con qué tratamiento inician? No sé si por ahí pueden ir dando sus comentarios en la parte de abajo donde dice comentarios y de repente eh, Richie nos puede ir diciendo qué es lo que nos dicen. Sí, claro. Sí, claro, Doc, voy a estar atento a ver si es que alguien se anima de repente en el chat colocar su experiencia ¿No? y le hago Es como saber. una encuesta, ¿no? Que nos vayan diciendo qué es lo que hacen. Inician tratamiento médico, inician un tratamiento con láser, ¿no? Otra pregunta es decirle, ¿todos ustedes tienen a la mano un equipo para hacer una trabeculoplastía láser? ¿Sus hospitales cuentan con un equipo para hacer trabeculoplastía láser? ¿O de repente en la clínica donde están o trabajan cuentan con un equipo de trabeculoplastía láser? ¿Mm? Entonces, mientras van contestando eso, seguiremos la ponencia. Entonces, después de hacer estas preguntas, en la mayor parte de nuestras ponencias, casi siempre gana el tratamiento médico, ¿no? Casi la mayor parte de nuestros colegas inician con un tratamiento médico, ¿no? Y si estamos en el inicio de un tratamiento médico, generalmente lo que vamos a hacer es ver cuál es el tratamiento médico de primera línea o cuál es el tratamiento de primera elección, ¿no? Entonces, entre nuestros tratamientos de primera línea siempre van a estar los análogos de prostaglandinas, ¿no? Un clásico latanoprost, el cual tiene una reducción de la presión intraocular hasta en un 30%. Y de ahí tenemos también al timolol que más o menos va por el mismo proceso de reducción de la presión intraocular. Luego, si estas gotas no controlan nuestra presión intraocular en el paciente que hemos diagnosticado, vamos agregando medicación, ¿no? De acuerdo a la evaluación que hacemos con cada paciente. Normalmente agregamos un beta bloqueador para continuar con la disminución de la presión intraocular o agregamos, si es que no tenemos o la posibilidad de tener un beta bloqueador por alguna contraindicación en el paciente, inhibidores de la anhidrasa carbónica o un alfa 2 agonista, ¿no? Luego, si es que estos tratamientos no nos están funcionando, comenzamos a utilizar ya drogas que son drogas combinadas, beta bloqueadores más inhibidores de la anhidrasa carbónica, más un análogo de la prostaglandina, ya logrando una reducción más o menos de la presión entre un 40%. Y si esto no nos ayuda, seguimos tratando de juntar o poner más medicación
y ya llegamos a utilizar hasta 4 gotas, ¿no? Los análogos de prostaglandinas, y antes teníamos la posibilidad de tener la gota mágica que era el betabloqueador, los inhibidores de la anhidrasa carbónica y un alfa-2 agonista que nos ayudaban a reducir la presión intraocular hasta en un 50%. Doctor, Entonces, porque más ya, o menos ese era un disculpe que lo algoritmo. interrumpa. Sí. Hay algunos pacientes que se han animado, algunos pacientes, algunas colegas que se han animado a dar sus experiencias, su opinión respecto a la pregunta inicial. Por ejemplo, la doctora Ujú, Jocelyn Serna comenta que, bueno, inician tratamiento médico, pues no cuentan, como usted mencionó, con el láser SLT. El doctor Irving ujú. Cortés menciona que inician tratamiento médico también. Y la doctora Daniela Roca, ella sí menciona que discuten con el paciente la posibilidad de iniciar con láser o si no con tratamiento médico, pues sí cuentan con el láser, con el equipo. Ok, excelente. Entonces, bueno, de ahí sí tenemos tres respuestas. Más del 50% inicia tratamiento médico, y la otra dificultad que tenemos es que no tenemos el equipo a la mano, ¿no? Entonces, la idea es de que veamos en esta exposición cambiar nuestra idea del inicio de primera línea para el tratamiento para los pacientes hipertensos oculares y los pacientes que tienen un diagnóstico reciente de glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, con este algoritmo era lo que nosotros empezamos tratando al paciente usando toda esta medicación. Actualmente, en esta otra diapositiva es la forma en que nosotros estamos haciendo el tratamiento, ¿no? Entonces, como primera elección, acá no salió, pero acá debería decir SLT o MLT o ALT, o sea, una trabeculoplastía láser, cualquiera la que tenga yo a la mano, es mi primera elección de tratamiento porque tiene una mayor eficacia, tiene un mayor compliance, tiene un menor costo y menores efectos adversos, ¿no? Luego de esto, si ya comienza a disminuir la eficacia de haber bajado la presión intraocular, paso a análogos de prostaglandinas porque es el de mejor perfil diario, la mejor monoterapia, tiene mejor compliance, menores efectos adversos sistémicos, y si es que esto ya no nos ayuda, continúo con una combinación fija, ¿no? De prostaglandinas más un beta bloqueador con un inhibidor de anaerasa carbónica, porque hay una mejor eficacia que tener una prostaglandina más un beta bloqueador, y se tolera mejor que los alfa-2 agonistas unido a un inhibidor de anaerasa carbónica, y también tiene menor costo, ¿no? Si sigo con problemas con controlar la presión intraocular, ya paso a usar 4 drogas, análogos de prostaglandina, beta bloqueadores, inhibidores de la anaerasa carbónica y alfa-2 agonismo. Esto ya viendo, también pensando que ya estoy casi a un paso previo para una cirugía, porque no estoy logrando controlar bien la presión intraocular de mi paciente. Entonces ya debo ir hablando con él que necesita un mejor control, que de repente las gotas que ya estoy colocando es una terapia máxima tolerada, y que lo más probable es que vaya a pasar a hacerle una cirugía. Y en el momento en que eh, le digo al paciente que voy a realizar una cirugía, mi primera cirugía a realizar siempre actualmente es proponerles hacerle un láser de micropulso, que ya seguro más adelante habrá una oportunidad de hablar del mismo, ¿no? Esta es una cirugía mínimamente invasiva, tiene una mínima curva de aprendizaje, es predecible y también es repetible. Si esto ya también deja de funcionar, paso al siguiente escalón. Aquí podrían ser cualquiera de los mix o las terapias que yo tenga la experiencia en realizarlas, y luego de ello recién paso a cirugías más complicadas o que producen mayores complicaciones, como poner una trabeculectomía con o sin mitomicina o un implante de dispositivo de drenaje, ¿no? Entonces, más o menos ese es el algoritmo que actualmente manejo para hacer el tratamiento de mis pacientes desde que diagnostico hasta que vaya viendo en ellos el manejo de la presión intraocular, ya que es lo único que vamos a poder controlar en el tratamiento de un paciente que tiene hipertensión ocular o tiene un diagnóstico de glaucoma. Entonces, ahora sí, pasando ya a lo que vendría a ser la charla de trabeculoplastía láser,
En esta diapositiva vemos la mayor procedimientos láser más utilizados que tenemos en glaucoma y hoy día vamos a hablar sobre lo que es la trabeculoplastía láser. En este caso podemos hablar de la trabeculoplastía láser argón, la trabeculoplastía láser selectiva y la trabeculoplastía láser de micropulso, que son las que yo manejo. No pongo acá, por ejemplo, la de láser patrón porque no tengo el equipo y no lo manejo, no podría hablar de la misma, ¿no? Entonces, en cuanto a la historia, vemos que ya estos procedimientos tipo láser, ya el argón, por ejemplo, la trabeculoplastia láser argón, ya se comenzó a hablar de ella y se comenzó a introducir en el tratamiento del glaucoma desde el año ya de 1979 por Weiss y Witter. La trabeculoplastia láser selectiva ya se comenzó a hablar a inicios de los años 90 por Latina y Park. Y la trabeculoplastía de láser de micropulso ya comenzó a utilizarse más o menos en el año 2005, donde se presentaron los primeros reportes del uso del MLT por Igbostad y colaboradores, ¿no? Entonces, con esta pequeña reseña histórica, vemos que ya estos procedimientos láser, pues ya tienen más de 50 años casi, ¿no? Desde el año 1979, 80, sí, 45 años aproximadamente hasta ahora, ¿no? Y es, eh, y es raro que todavía sigamos pensando en que por qué no se utiliza en muchos casos, ¿no? Al inicio, la trabeculoplastía de láser argón, cuando se comenzó a utilizar, tenía muchos detractores. Y la mayor parte de los detractores hablaban de que, bueno, que el láser producía muchas alteraciones o efectos adversos en los ojos de los pacientes, ¿no? Sobre todo inflamación, habían pacientes que hacían picos hipertensivos y esto se da generalmente porque utilizaban mucha energía en el láser o porque sobretrataban a los ojos, ¿no? Y después poco a poco se fue yendo a los procedimientos de trabeculoplastía láser ya selectiva, donde se produce menor inflamación y en el micropulso aún mucho menos inflamación. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento con la trabeculoplastía láser? Va a ser aumentar la facilidad de salida del humor acuoso en un trabeculado que está ya dañado. Este va a ser un resultado por un periodo limitado y no va a dejar rastros visibles. Esto sobre todo en los últimos dos procedimientos, el SLT y el MLT, ¿no? Los mecanismos por los cuales produce la hipotensión se propone un mecanismo mecánico y un mecanismo biológico. En realidad, la acción térmica que produce el láser, por un lado, puede producir la contracción de las trabéculas y va a ampliar los espacios intertrabeculares y produce un efecto hipotensor. Por otro lado, nos harán el efecto biológico que altera la naturaleza bioquímica del trabeculado y por ende reduce la resistencia a la salida del humor acuoso y produce un efecto hipotensor. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones para realizar una trabeculoplastía láser? Uno, que haya una falta de regulación en la terapia máxima en un paciente con glaucoma crónico de ángulo abierto, que los pacientes puedan tener intolerancia a uno o a múltiples fármacos de los que esté utilizando, que se utilice como un complemento de una trabeculectomía que sin dejar de filtrar totalmente está con una PIO en la cual no son los valores ideales para el paciente y podría utilizar una trabeculoplastía láser para ayudarme a bajar la presión. En aquellos pacientes que tienen diagnósticos favorables que al utilizar el SLT o el MLT, como el glaucoma pseudoesfoliativo o el glaucoma pigmentario, donde voy a tener un mejor porcentaje de éxito al utilizarlo. Y a veces también lo utilizamos en pacientes que vamos a realizar una cirugía de catarata cuando los niveles de supresión intraocular están con su medicación no muy elevados, pero pueden estar entre 20 y 19 y queremos que no tenga picos hipertensivos después de la cirugía. Pero la principal indicación que debemos tener en la actualidad es que se debe utilizar como un tratamiento inicial de los pacientes
tienen glaucoma primario de ángulo abierto e inclusive en los pacientes que tienen un diagnóstico de hipertensión ocular. Se hablaba antes de utilización inconveniente en los pacientes que tenían como tratamiento único inicial. Esto ha ido cambiando con el tiempo y ya solo se nos propone como que no es conveniente utilizar una trabeculoplastía láser selectiva o micropulsada en pacientes que tienen un glaucoma avanzado. Ahí debemos pensar en otros tipos de procedimientos, ya sean médicos o quirúrgicos, para detener la enfermedad. ¿Qué contraindicaciones tiene? La primera va a ser la visualización del trabéculo. Entonces, los pacientes que tienen glaucomas de ángulo estrecho o cerrado no son los mejores candidatos para hacerle una trabeculoplastía láser porque no voy a ver el trabeculado. Y los pacientes que tienen glaucomas secundarios, como los pacientes que tienen glaucomas inflamatorios, traumáticos y congénitos, en los cuales no nos va a ayudar mucho, no va a bajar mucho la presión intraocular. Aquí hay una salvedad en este pacientes que tienen ángulos estrechos, en los cuales podemos hacer, como dicen, una trampita o podemos utilizar una iridotomía láser, hacer la iridotomía y ver si después de esta se apertura el ángulo y me deja ver el ángulo. Entonces, si yo tengo una apertura del ángulo, ya me puedo visualizar el ángulo en forma correcta, sí podría ser una trabeculoplastía láser selectiva o de micropulsado para ayudarle a bajar la presión intraocular a este tipo de pacientes. ¿Cuál es el efecto del láser en nuestros pacientes? Se dice que el éxito que podemos tener con la trabeculoplastía láser va desde un 75 a un 80% de éxito, ¿no? Entonces es un porcentaje alto en el cual yo puedo utilizar el láser y lograr este tipo de éxito. Al año, después de haber utilizado el láser, me va a seguir regulando la presión en un 77, en un 81% de pacientes. El porcentaje anual del fracaso del láser va en un 10% anual. Y se dice que a los 5 años ya solo un 30% de mis pacientes que al inicio controlaron la presión van a seguir controlando la presión solamente con el láser. ¿Cuál va a ser la técnica en la cual yo voy a utilizar el láser? Entonces, vamos a utilizar a un paciente con anestesia tópica, vamos a utilizar proparacaína y vamos a utilizar los diferentes tipos de lente que tengamos a la mano. Puede ser un lente de trabeculoplastía de Rich, un lente de 3 espejos que puede ser el lente de Goldman. Unos pregonan que el mejor lente para hacer la trabeculoplastía láser es el lente Latina. Para hacer una trabeculoplastía de micropulso también ha salido este nuevo lente que es el Diridex para hacer láser micropulsado, que tiene la característica que en el agarre, en esta zona de aquí, tiene como un revólver en el cual yo puedo girarlo con el índice y en la zona del gonio lente, en la parte inferior, tiene como una marca que se ve blanquita y puedo ir midiendo los sitios donde estoy colocando el láser, porque hay eh, es una cosa especial cuando hago un micropulso, es que no voy a ver nada que resulte en el momento de usar el láser, o sea, va a ser invisible todo lo que haga. Entonces ahí yo tengo que tener cuidado de fijarme dónde estoy colocando el láser y este tipo de goniolente con esa muesquita que está acá abajo me va a ir indicando dónde estoy colocando el láser y voy moviendo y, y me voy guiando por eso para seguir colocando el láser. La ubicación de los disparos, esto era muy importante al inicio cuando usábamos el argón. Teníamos que ubicar el trabeculado anterior y teníamos que ver, que poner el láser montado entre el trabéculo pigmentado y no pigmentado, ¿no? Y teníamos que tener mucha precisión porque el láser en sí era una muesca de 50 micras y teníamos que colocarlo bien para que este efecto sea el mejor. Actualmente con el SLT y el MLT, esto ya ha disminuido esa precisión que teníamos que tener. Ahí vemos una comparación de los puntos láser que está en 50 micras el ALT, el SLT es de 400 micras
y el MLT es de 300 micras, ¿no? Aquí en esta fotografía podemos ver los láser que estamos utilizando nosotros. Este de acá de la derecha es el Visulas de 532 que lo utiliza Retina en el Hospital Almenara y que también tiene la plataforma para que yo lo pueda utilizar como un ALT, ¿no? En el hospital no tenemos un SLT, pero sí está este láser y yo lo sigo utilizando para hacer trabeculoplastia láser de argón. En la clínica sí tenemos este de acá, que es el IRIX, el IQ577, que es un láser amarillo que lo utiliza Retina también para hacer sus procedimientos de panfotocoagulación y también tiene la plataforma para hacer una trabeculoplastia láser de micropulso, donde los parámetros son estos que están aquí. Se utiliza un poder de 1000 miliwatts, una duración de 300 milisegundos. El spot que va aquí utilizamos 300 micras y tiene un duty cycle del 15%. Con eso es lo que estamos trabajando actualmente. Aquí para comparar, igual en esta imagen, los spots, el del MLT tiene 300 micras, 400 micras el SLT y 50 micras el del ALT. ¿Qué otra cosa podemos comparar aquí? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que produce cuando hago el láser? Cuando hago un ALT, lo que voy a ver es un blanqueamiento de la zona donde pongo el láser. Generalmente lo pongo la mitad sobremontado sobre el trabéculo pigmentado y cuando pongo el láser, ese trabéculo pigmentado va a blanquearse. Entonces me voy guiando por eso y voy dejando un punto de láser aproximadamente un espacio que viene a ser unas 50 micras y vuelvo a colocar el siguiente punto de láser, ¿no? En el SLT se coloca en el trabeculado en sí, lo que va a captar acá es el pigmento del trabéculo, el láser, y lo que yo voy a ver son pequeñas burbujas, lo que llaman burbujas de champán. Y esto me va a decir que hay una energía que se está produciendo en esa zona y van a soltar unas burbujas. Ese es el calor que se está produciendo en la zona de la trabeculoplastía láser. Y lo que tenemos que notar aquí es de que al colocar el láser, no en todos los disparos debería haber todas estas burbujas de champán o que sean abundantes. Si hay muchas burbujas de champán o son muy abundantes, quiere decir que tengo mucha energía. Y lo que yo tengo que ir es regulando esa energía, disminuyéndola hasta que tenga puntos inclusive donde no aparezca las burbujas de champán, estoy poniendo el láser adecuadamente. Y en el MLT lo que yo veo cuando coloco el láser es prácticamente nada, ¿no? O sea, no da ni una reacción, no se producen burbujas, no hay ningún tipo de blanqueamiento. Y lo que tengo es que estar atento y guiarme dónde estoy colocando los disparos para no perderme en el trabéculo en el trabéculo del paciente y sobre tratar zonas que ya puse el láser, ¿no? Entonces, en esto es las cosas que se diferencian en ellos. La otra cosa importante es de que el MLT y el SLT si son repetibles. Yo puedo usar nuevamente el láser y en el ALT lo ideal es que no lo haga, que no lo repita. Eh, Al inicio los médicos tratábamos los 360 grados con el ALT. Actualmente yo no trato los 360 grados, sino trato solamente 180 grados, o sea, dos cuadrantes, y dejo anotado en la historia clínica en el hospital la zona que he tratado. Si normalmente trato la inferior, que es la más abierta, el ángulo más abierto, y de acuerdo a la visualización trato el lado nasal o el lado temporal. Y eso es lo que anoto en la historia clínica. Se ha visto que tratar 180 grados o 360 grados con el ALT, la reducción de la presión intraocular es casi la misma. Entonces, ¿qué me da la oportunidad en el ALT? Es que esto que dice que no es repetible, yo sí lo puedo repetir. ¿Por qué puedo tratar los otros 180 grados que no traté al inicio? ¿Qué otra cosa me da? Que al tratar solamente la mitad de los ángulos camerulares,
produzco menos energía en el ojo y produzco menos inflamación. Entonces tengo menos efectos adversos en esos pacientes y me va mejor, ¿no? Aquí en los otros dos, sí, definitivamente trato 360 grados tanto en el SLT como en el MLT. Lo que vemos aquí son unas fotografías de cómo es que es menos traumático el tratamiento con el SLT o el MLT, donde no vemos cambios a nivel de trabeculado, y en el ALT sí vemos una zona de quemadura y ha habido un cambio físico a nivel del trabéculo. Y es por esto que al momento, si yo quisiera tratar nuevamente al paciente, estaría disparando en estas zonas y lo que yo voy a tener, en vez de tener un efecto para bajar la presión intraocular, voy a tener un efecto contrario. Me va a producir un pico hipertensivo en un paciente que estoy tratando nuevamente con un ALT en una zona ya tratada. Por eso, como les dije, yo anoto dónde he tratado para que si voy a hacer una repetición de ALT en ese paciente, si ha perdido algo de control de la presión intraocular, ya sé qué ángulo es el que ya lo traté anteriormente y no lo vuelvo a tratar. ¿Qué ventaja también tiene el SLT o el MLT al respecto? Es que si yo tengo pacientes que vienen de otro lado, de otra clínica, y me dicen, sí, yo ya tuve un tratamiento con láser para bajarme la presión, y como en esta clínica yo tengo sí un MLT, yo puedo tratar a ese paciente tanto así si fue tratado con un ALT o si fue tratado con un SLT. Entonces, si al inicio a este paciente le bajó la presión intraocular, en un segundo tratamiento sí voy a tener un efecto también hipotensor, pero no tan bueno como el que se tuvo al inicio del primer tratamiento. Eh, entonces, ya con tantos años que tenemos de seguimiento del uso y el tratamiento contra trabeculoplastía láser, se han hecho múltiples estudios multicéntricos que son vigentes para el glaucoma, en los cuales nos explican cuáles son los beneficios de tratar con láser a nuestros pacientes, ¿no? Este de acá, este concepto de este estudio nos dice que se ha demostrado que el tratamiento hipotensor retarda o detiene la progresión del glaucoma temprano a moderado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para disminuir o detener la progresión de un paciente que tiene hipertensión ocular o un daño de glaucoma es bajar la presión. Si yo tengo un equipo que me va a ayudar a bajar la presión, entonces lo debo utilizar como tal. Eh, Se hicieron estudios también al inicio de ver cuál era el efecto de la trabeculoplastía láser selectiva comparada con un tratamiento médico, ¿no? Entonces se encontró que la eficacia es equivalente al uso de latanoprost, que ambos reducían la presión intraocular en los pacientes de reciente diagnóstico de glaucomas de ángulo abierto e hipertensos oculares en un estudio que llevó más de 12 meses. Otros estudios que se realizaron del glaucoma laser trial y el glaucoma laser trial follow-up nos dicen que el tratamiento inicial con ALT demostró que tenía una menor presión ocular, esto es muy importante para esto, es que tenían un mejor campo visual y tenían una papila óptica en mejor estado que los ojos tratados inicialmente con tratamiento médico tópico. Este otro estudio nos dice que si yo voy a realizar, luego de que ya se subió la presión en un paciente que ya tuvo un tratamiento con una trabeculoplastía láser y le voy a hacer una trabeculectomía, no había ninguna contraindicación porque ya la trabeculectomía funciona tal y cual como en un paciente no tratado con láser. En este estudio, comparando el láser argón con el láser selectivo, ambos reducen en forma equivalente la presión intraocular en los pacientes que tienen glaucoma primario de ángulo abierto. Entonces, no hay una diferencia entre que yo hoy día use un SLT o un ALT para bajar la presión intraocular. El único beneficio que tendría en el SLT es de que yo puedo hacer un retratamiento, ¿no? Y es eso el beneficio principal en tener un SLT. Pero si yo en mi hospital o en alguien que tenga un argón
que pueda tratar con una trabeculoplastía láser de argón, lo puede hacer porque le va a bajar la presión intraocular de la misma manera que si yo estuviese utilizando un SLT o un EMLT. Eh, este estudio nos dice que el uso de trabeculoplastía láser a 2 años de seguimiento, tanto en pacientes fáquicos como pseudofáquicos, el láser es efectivo. En cuanto a la repetición, como dije, una de las ventajas teóricas es que como el SLT no causa el mismo daño que el ALT, entonces es repetible. Eso es la ventaja principal que tiene el SLT. Eh, este otro estudio también es para ver la eficacia del SLT y ALT. En los primeros 6 meses de tratamiento, la disminución fue similar. En este estudio de trabeculoplastia láser selectiva y argón también en un seguimiento, la reducción de la presión intraocular al año del tratamiento es la misma. No hay una diferencia significativa. El procedimiento es seguro y efectivo para pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto. Este de acá es un estudio que se hizo en Perú, que fue publicado en la revista brasileña de oftalmología en el año 2018, donde utilizaron el MLT y donde dice que puede ser temporalmente efectivo como tratamiento conservador adjunto para disminuir la presión intraocular en algunos pacientes con glaucoma de ángulo abierto no controlado y parece seguro. Entonces no tuvieron complicaciones cuando hicieron su trabeculoplastia láser por micropulso y fue efectivo también. Este otro estudio compara la trabeculoplastia láser selectiva con la trabeculoplastia por micropulso y han demostrado una eficacia similar al SLT durante un periodo de seguimiento de 52 semanas, con la salvedad que en el MLT hubieron menos molestias que experimentaba el paciente durante y después del procedimiento. Y para terminar de los estudios, este es el principal estudio que nos está llevando a tomar decisiones o a tener la seguridad de decir de que deberíamos otorgar como un tratamiento de primera línea la trabeculoplastía láser. El estudio de Light, que se hizo en Londres, se hizo aproximadamente a unos 700 pacientes y se hizo dos brazos, un brazo que utilizaba el SLT y otro brazo que utilizaba tratamiento médico, ¿no? En el cual nos dice que el SLT proporcionó un control de la presión intraocular estable y sin gotas al 74,2% de los pacientes durante al menos los 3 años de seguimiento. Y esto produjo una reducción de la necesidad de una cirugía posterior. Y otra cosa importante que nos dice este estudio es que el SLT parece ser la opción de tratamiento de primera línea más eficaz desde el punto de vista de costos para glaucomas de ángulo abierto y para tratamiento de hipertensos oculares. Y lo otro que nos dice acá, que también proporciona mejores resultados clínicos. ¿Qué quería decir con esto? Que hicieron también un seguimiento de los campos visuales y de la forma del nervio óptico o si el nervio óptico tenía algún cambio para peor. Y lo que nos dicen es que los campos visuales eran más estables que en los pacientes que habían tenido tratamiento con terapia médica, en este caso un análogo de prostaglandina, ¿no? Esto para mí es muy, muy, muy importante porque tiene un estudio con muchos pacientes y tiene muchos años de seguimiento en los cuales han llegado a estas conclusiones. ¿No? Ya para terminar, solamente presentarle, por ejemplo, dos estudios que hicimos de tratamiento con láser. Uno fue el de trabeculoplastía con láser de argón, que lo hice más o menos en el año 2011, justamente para hacer mi grado de oftalmología, en el cual hicimos tratamiento a 30 ojos con ALT
en el cual al inicio del tratamiento teníamos un promedio de 23,23 milímetros de mercurio y el seguimiento lo hicimos por 3 años. Al posoperatorio, un día, la presión estuvo en 14,83, a los 6 meses en 16,50, al año 15,74, a los 2 años 17,85 y a los 3 años en 17,95, que es donde concluimos el trabajo. Y este es otro que hicimos actualmente con el de láser de micropulso, también con un seguimiento para 30 ojos, donde la presión intraocular está entre 22,35 previo al tratamiento. Al posoperatorio 1 la presión estuvo en 17,94, al mes 15,58 y a los 6 meses del seguimiento en 15,6 milímetros de mercurio. Acá, para comparar estos trabajos del ALT que se hicieron, nos decían que la reducción va desde un 13% hasta un 32% de disminución de la presión intraocular. En el estudio que nosotros hicimos, nos hizo una reducción del 22,72%. Este otro comparación de estudio donde la trabeculoplastía láser selectiva de todos estos trabajos aquí nos dieron una reducción desde el 11% y la mayor de 40%. En el estudio nuestro, el MLT, al seguimiento de 6 meses, nos redujo un 30,20% la presión intraocular. Entonces, para concluirla, solamente decirles que siempre debemos iniciar el tratamiento con trabeculoplastía láser siempre que se pueda, ¿no? Y que la trabeculoplastía láser debe ser utilizada como un coadyuvante para reducir el número de medicamentos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas de molestias con las gotas, efectos adversos con las gotas o la dificultad para usar las mismas. Y lo tercero que debemos es concientizar al paciente al cual le vamos a realizar una trabeculoplastía láser, es decirles que esta no cura el glaucoma, que es un tratamiento más y que debemos seguir su seguimiento porque no sabemos cuándo este procedimiento va a perder eficacia o vamos a necesitar un retratamiento o vamos a tener que iniciar un tratamiento agregado con gotas. Bueno, eso era lo que quería traerles a colación el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, doctor Portilla, por su ponencia. Hay algunas preguntas que, bueno, se han mandado en el chat. La doctora Ok, Susan Castro pregunta, en el caso de glaucoma pigmentario, ¿cuánto de poder suele usted utilizar? Seguro se refiere al SLT. ¿Tiene usted ya. algún esquema de tratamiento en casos de glaucomas pigmentarios en SLT? Normalmente los glaucomas pseudoexfoliativos y los glaucomas pigmentarios tienen mucho pigmento, ¿no? Tienen el trabéculo muy pigmentado. Entonces, si sabemos que el pigmento es el que va a absorber el láser, entonces vamos a iniciar con la menor cantidad de energía posible, ¿no? En este caso, si utilizamos un SLT, podemos comenzar desde 0,4 o 0,5 millijoules y ahí viendo si es que empiezan a aparecer las burbujas de champán. Si yo con un 0,4 veo que no aparecen uno o dos disparos, le voy subiendo un poquito más hasta que veo que aparecen las burbujas de champán y me quedo ahí, ¿no? Normalmente con un 0,5 o un 0,6 en este tipo de pacientes sí vamos a ver la aparición de estas burbujas de champán y va a ser el poder del láser necesario para estos pacientes, ¿no? Aquellos pacientes que tienen traéculos poco pigmentados, es que tenemos que tener un poquito más de poder. Doctor, otra pregunta también de repente podría ser, ¿cuál es su esquema de tratamiento predilecto en el post-tratamiento, ¿no? ¿Qué gotitas deja usted? ¿Qué recomienda? Ok, eso es algo ya también que es muy controversial, ¿no? Muchos médicos
sí hacen tratamiento previo, o sea, comienzan a dejar una brimonidina previa 2 horas antes de poner el láser y dejan análogos de prostaglandina o AINES post tratamiento, ¿no? Entonces, actualmente no utilizo ni brimonidina antes del tratamiento, ni tampoco dejo gotas antiinflamatorias eh, para el post tratamiento. ¿Por qué? Porque trato de utilizar la menor energía posible, tanto en el SLT como en el MLT. Ahora, más que todo en el SLT, que es donde se produce mayor inflamación. Y normalmente se va a producir mayor inflamación en aquellos pacientes en los cuales yo he puesto mucha energía. Si yo he puesto mucha energía, sí voy a tener inflamación. El ojo se va a poner muy rojo, inclusive puedo tener picos hipertensivos. En este estudio, por ejemplo, de SLT que hicieron en el Light en Inglaterra, nos refieren ahí de que más de los 700 casos o pacientes que se les puso el láser, solo uno hizo un pico hipertensivo. Entonces, es muy poco. Entonces, no dejan tratamiento postinflamatorio como un AINE o como una prostaglandina. Yo no los dejo, yo no lo dejo. Y he tenido ni contados con la mano los casos así que estén complicados, ¿no? Y en el MLT, que es el del micropulso, definitivamente es un procedimiento que no produce ni molestias en el intraoperatorio ni en el posoperatorio. O sea, es un tratamiento bastante amigable en ese sentido. Y tampoco dejo gotas previas ni tampoco posteriores. Si es un paciente que está utilizando una medicación ya hipotensora, un latanoprost, timolol o medicamentos combinados, les dejo sus gotas que están utilizando y voy viendo con el tiempo cómo va funcionando el láser, cuánto me está bajando de la presión y voy viendo si hay la necesidad de retirar una o las gotas necesarias mientras mantenga una presión intraocular que considero que es la adecuada para ese paciente. Doctor, acá el doctor Irving Cortés pregunta si es que hay algún parámetro, ¿no? ¿Qué parámetros de poder usar en SLT para tratar ya sean iris claros o iris oscuros? ¿Hay alguna diferencia? ¿O se ciña su esquema de ir subiendo paulatinamente? Sí, no tengo o sea, no te podrías parametrar entre de 0,4 a 0,6, vamos a usar los pigmentados y los no pigmentados y les voy a poner 0,8, 0,9 uno, no. Voy viendo en cada paciente específicamente cuando yo empiezo a tener las burbujas de champán. Eso es lo que me guío. Si yo empiezo a tener burbujas de champán y ya tengo un poder de 0,8, me quedo ahí. Y voy viendo si en los siguientes disparos se sigue apareciendo o me aparece demasiadas burbujas de champán, disminuyo. O si no hay, aumento un poquito. Claro. Y de repente ya, para dar pase a la siguiente ponencia en aras del tiempo y quedarían pendientes las muchas preguntas que le están haciendo en el chat, de repente para el final, si es que tenemos tiempo. Esta pregunta de acá menciona, ¿no? El SLT disminuye el número de medicamentos, sobre todo cuando usa el paciente muchos años de análogo de prostaglandina dentro del esquema. O sea, se refiere si es que un paciente ya viene utilizando análogo de prostaglandina durante muchos años. Usted en estos pacientes indica SLT y si es efectivo o no es efectivo, disminuye el número de medicamentos. Ya, lo estudiado dice que la presión intraocular baja mucho mejor cuando el paciente es virgen, o sea, que no está utilizando gotas, que es de reciente diagnóstico, tanto hipertenso o como que si ya tuviese glaucoma. ¿No? Baja mucho más la presión. En pacientes que ya vienen con tratamiento, normalmente ahí lo que veo es cómo están sus campos visuales o sus tomografías, ¿no? Entonces, sí indico láser en los pacientes que veo que están con un glaucoma leve o de repente tienen un glaucoma preperimétrico donde no veo que tengan una lesión en el campo visual. Y sí, normalmente al utilizar la trabeculoplastía suelo disminuir por lo menos una gota de si está utilizando dos o tres.
Ok, doctor. Muchas gracias y como mencionamos, de repente queda pendiente las preguntas para el final. Si es que nos alcanza el tiempo, en ganas del tiempo, le vamos a dar pase a la doctora Susan Castro para que presente al siguiente ponente. Muchas Buenas gracias, noches doctor. con Ok, todos. gracias. Presento al doctor Walter Sánchez Reyes, director médico y fundador de Glaucoma Lima Center, Clínica de Ojos en Lima, Perú, staff médico del Departamento de Glaucoma de Futuro Visión, Clínica de Ojos también en Lima, vocal del capítulo peruano de glaucoma de la Sociedad Peruana, especialista en oftalmología otorgado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la Foscal. En Colombia, fellowship también en glaucoma, en el departamento de glaucoma, también en la Foscal Bucaramanga. Fue Glaucoma Clinical Surgical Observership and Research, también fellowship de glaucoma de la Societies de Texas. Un gusto, doctor, y él nos va a presentar acerca del manejo de glaucoma en lámpara de hendidura, salvando el momento. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora. Gracias por la presentación. Eh, a ver, creo que no la veo. Ahí la tienen, ¿verdad? ¿Sí se ve? Perdón, sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se Sí, ve bien. doctor, sí, sí Ok, se ve. perfecto. Bueno, listo. Entonces, como bien dice la presentación, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí, como les digo, siempre es un placer estar con todos ustedes compartiendo y sobre todo en oftalmólogos jóvenes, que es excelente. Así que los felicito. Bueno, vamos a ver algo que es un tema bastante que puede generar mucha controversia, ¿no? Y por lo menos para el tema de la controversia siempre es buena, en el sentido que nos ayuda a todos al aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de algo que se llama el manejo de glaucoma en lámpara hendidura. Hablando de glaucoma, no necesariamente recordemos el punto importante de glaucoma, ¿no? No todo es glaucoma, hay hipertensión y hay glaucoma, ¿sí? Hay que poner los puntos sobre las íes en ese aspecto. Pero por un tema didáctico ponemos manejo de glaucoma en lámpara hendidura, salvando el momento. Lo primero que tenemos que ver es que ningún procedimiento en lámpara de hendidura, si tenemos residentes presentes o fellows, debe realizarse sin la supervisión de un instructor durante el periodo de aprendizaje, ¿sí? Lo ideal es siempre buscar una sala de operaciones donde podamos hacer todos los procedimientos sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa en nuestra realidad? Es distinta. Los costos son elevados y lamentablemente pasar un paciente a cada rato a sala de operaciones es algo bastante pesado. Entonces, esta es nuestra arma, este es nuestro rifle, ¿y qué podemos hacer? Tratar de solucionar las cosas que podemos en lámpara de hendidura. Yo aprendí mucho del doctor Juan Camilo Parra, mi profesor, y el doctor Devinder Gruber, a ver el manejo de lámpara de hendidura, y ya yo creo que han visto todos los videos del doctor Paul Palmer haciendo locuras en lámpara de hendidura, y en sus manos funciona bastante bien. ¿En qué caso lo podemos hacer? Es, por ejemplo, un CAPA. Yo creo que el CAPA ya todos lo sabemos, es decir, cierre angular primario agudo, mal llamado glaucoma agudo, ¿sí? Lo podemos usar en eso, por supuesto. ¿Qué otros casos? Casos que nos permitan ver el segmento anterior con claridad. Quiere decir, nuestro paciente el primer día postoperatorio está con 50 de presión. Mientras que le dejamos las pastillitas, los medicamentos, vamos a demorar mucho y lo podemos solucionar con un drenaje. En glaucoma neovasculares, ahí lo ponemos en signo de interrogación porque básicamente es bastante riesgoso. El tema del needling, ¿sí? Los needling yo creo que lo hemos hecho todos, en ampollas, en tubos, en válvulas, microdispositivos, todo se puede realizar. En agujero de la conjuntiva, suturar sentado, es algo que lo vamos a ver más adelante. En ampollas disestésicas de glaucoma, que básicamente sí la estamos presentando en algunos de nuestros pacientes y tratamos de ayudarlos con eso, ¿no? Y algo que hacíamos antes, por lo menos en la formación de Fellow, era la reforma de la cámara anterior. Es algo complejo, es riesgoso, por el riesgo de la infección se dejó de hacer, pero el resto de alternativas sí las podemos hacer para tratar de solucionar el problema lo más pronto posible, ¿no? La pregunta sería, todos estamos ahí escuchando, vemos, paciente con capa, presión de 65 y 12 horas de evolución. La pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente? Y la respuesta sería depende, ¿no? Primero, ¿trabajas en clínica o hospital? Segundo, ¿estás solo en tu consultorio? Tercero, paciente es diabético. Cuarto, si el paciente es diabético pero no controlado con hemoglobina glicosilada alta, si es bilateral, el capa bilateral, si es más de una semana, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta todos estos puntos
porque el manejo puede ser distinto en el lugar donde estemos, ¿sí? Es como esa foto de un paciente que quedó bastante hermoso, es un paciente con un glaucoflecken. Para los que no han visto uno con tanta claridad, ahí tienen un paciente, es fotos propias, ¿sí? Todas las fotos y videos que voy a presentar son de mi autoría. Entonces, vamos a empezar con el needling. El needling es de repente lo más sencillo que hacer, lo más fácil. ¿Es para qué? Para tratar de recuperar una ampolla, ¿no? En posoperados de glaucoma, de las trabeculectomías, en válvulas o dispositivos de repente no valvulados, ¿sí? Para disminuir un poco más la presión, lo utilizamos para bajar todo lo que se pueda la presión del ojo. Si es que tenemos un paciente que queremos un target menos de 10, o queremos un target menos de 12, 14, de acuerdo a lo que queramos, podemos utilizarlo. Para retirar medicamentos, si es que el paciente tiene muchas alteraciones a nivel de superficie ocular, también lo podemos usar. Y se puede realizar con mitomicina C una semana previa al procedimiento y van bastante bien. Entonces, vamos a ver este video donde vemos una ampolla que ya está un poco plana, pero vemos que todavía, claro, si una ampolla está completamente plana, completamente cicatrizada, hacer un needling ya estaría de más. Pero si vemos que todavía algunos microquistes por ahí que nos podrían aliviar o tratar de recuperar en algo la ampolla que tenemos, se puede tratar de hacer, ¿sí? Todo el needling o procedimientos es antes de llevarlo a nuestro paciente en sala de operaciones o plantearle quizás otra cirugía, démosle el chance, ¿sí? De poder recuperar un poco de presión haciendo estos procedimientos, siempre con el máximo cuidado posible. Eso es una aguja número 30 y le vamos a tratar de romper toda la fibrosis que está. En este momento, si ven, ya entré a esta zona de donde estaba parcialmente la ampolla con los microquistes, que es la parte más difícil de ingresar, ¿sí? Y luego trato de hacer un apalancamiento para poder romper toda esa fibrosis. Entonces, al paciente no es que se le siente y se le haga, hay que hacerlo con yodo de poliona previa, hay que ponerle antibióticos y dejarle también en el postoperatorio los antibióticos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar después de esto? Este es nuestro paciente en el postoperatorio del needling. Lo que tenemos que ver es, primero, que no haya sangre. Créanme que me ha pasado que después de un needling comienza a haber sangre en cámara anterior y eso se vuelve un dolor de cabeza. Entonces tenemos que revisar, ¿sí? Que no tengamos sangrado y que la cámara esté formada. Recuerden que puede haber hasta un glaucoma maligno después de un needling, ¿sí? Y las ampollas se ven mucho mejor, la presión del paciente está mucho más tranquila y estamos alargando, tratando de evitar una cirugía adicional en estos casos. Entonces voy a avanzar por tema de tiempo, ¿sí? Para que podamos ver todos los videos. Por ejemplo, miren esta ampollita. Es un paciente que yo operé, por supuesto. Miren cómo se nos formó la ampolla. Quedó bastante feíta esa ampollita. Está con ese anillo fibroso en esa zona y está bastante adelgazada, ¿sí? Entonces la presión está espectacular, pero el paciente está con las molestias una y otra vez de la ampolla cada vez que parpadea o se ponen los medicamentos. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, la ampolla también está bastante adelgazada, riesgo de perforación. Entonces, en este caso, no es tanto para bajar la presión, sino para aliviar el fastidio o la incomodidad de nuestros pacientes al hacer que la ampolla se vuelva un poquito más blanda, esté lo más tranquilo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, voy a tratar de avanzar un poco el video. Creo que acá le hacemos un corte. Ahí está. Miren esa ampolla, esa está tan pequeña. Este video por lo menos tiene unos 6 años, ¿sí? Y el paciente hasta ahora que lo veo, a él lo veo cada 2 meses, está increíblemente bien y no tiene molestias con la ampolla después de lo que le hicimos el needling, ¿no? Entonces, al momento de hacerle este needling, lo que queremos, como le digo, no es romper el anillo fibroso, no. Tenemos que, se puede decir, descomprimir la ampolla, ¿sí? No quiero romper el anillo porque si no la presión se me va muy hacia abajo y podemos causar una hipotonía. Lo que vamos a tratar de hacer es con mucho cuidado llegar a la zona de la ampolla fibrosa y romperla. Ojo, pestaña y ceja con esto. Cuando ingresen con la aguja, ven que el ojo rebota, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es mantener el equilibrio y perforar esa ampolla con mucho cuidado, ya que si nos pasamos, vamos a crear un agujero en la zona de la ampolla como tal y va a haber un Seidel positivo que eso no lo cierra nadie, ¿sí?
sobre todo si está en esta zona de la ampolla avascular. Entonces, ahí vemos que ya estamos ingresando poco a poco y tratamos de descomprimir todo lo que se pueda de la ampolla. Entonces, en estos casos el paciente queda mucho más tranquilo, hay un poquito de sangrado que es completamente normal, pero miren, tocamos la ampolla, ya está un poquito más blanda y más tranquila. Hasta el momento el paciente está bastante bien, así que seguimos adelante. Muy bien. Ahora, ya vimos las dos, el tema del needling, ¿no? Estamos viendo el tema del needling, lo podemos hacer para bajar la presión, y el tema del needling para estas ampollas disestésicas que fastidian mucho a nuestros pacientes. Entonces, podemos usar el needling en esas dos. También adicional a eso, podemos usarla por los dispositivos valvulados o no valvulados, ¿correcto? Listo. Ahora vamos a ver, bueno, acá que estoy viendo la foto se parece un poquito al look del doctor Ricardo, el zorro. Así que vamos a ver. Entonces, la maniobra del zorro. ¿Qué es la maniobra del zorro? ¿Por qué le dicen el zorro? Es una paracentesis de drenaje, ¿sí? Es en Z para evitar el Seidel. Es de zona temporal a inferior y el drenaje tiene que ser controlado. No quiere decir que si nuestro paciente está en 60 de presión lo vamos a llevar a 5. No podemos hacer eso. Entonces, ¿qué pasa si nos llega un paciente con esto? Este es un capa bilateral. A veces nuestros pacientes no se dan cuenta, no le toman importancia y vemos que un ojo, la córnea está un poquito más clara, que fue el primero que le dio el capa, y en el que tenemos a la izquierda vemos que es un poquito más reciente, ¿no? Entonces, a este paciente le dio un capa bilateral, presiones altísimas, tendríamos que tratar de, uno, aliviar el dolor al paciente, dos, bajar la presión de manera inmediata, y tres, tratar de eh, practicar o hacer una iridotomía en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahí hacemos la maniobra del zorro. Como vemos, la córnea está opaca con edema microquístico. Lo que vamos a hacer es siempre, asepsia, antisepsia, tenemos que limpiar el ojito con yodopoidones como si estuviéramos a hacer las operaciones. Tratar de agarrar una aguja 30 e ingresar siempre hacia abajo, con mucho cuidado de no entrar y perforar el iris o el cristalino, que eso sí nos traería mayores complicaciones. Entonces, eso no es para que uno lo agarre y lo haga. Cada paciente que tenga presión alta se haga, no. Todo tiene un fin. El fin de esto es bajarle esa presión, aliviar el dolor al paciente, hacerle una iridotomía y lo más probable es que acabemos en cirugía. Pero tratamos de solucionar el problema lo más pronto posible a nuestro paciente. Luego que agarramos, tratamos de entrar por todo el estroma lo más largo posible, ¿sí? Y después que agarremos un buen pedazo, una buena carnecita del estroma, vamos a inclinar la mano para poder entrar. Y esa maniobra es para que vaya drenando poco a poco en la boca. Luego se retira rápidamente y el ojo se va aclarando poco a poco. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hagamos un capa? Repito, no es agarrar a todos nuestros pacientes con presiones altas y hacerles esto, no. Siempre tenemos que coger una aguja de 30 de temporal inferior, tratando a toda costa de tocar el iris o el cristalino. Túnel tiene que ser largo para evitar el Seidel y sacarlo, como le digo, con la manera samurái de una manera rápida, ¿sí? Una, lo confunden con un cierre angular primario agudo. Entonces nosotros, antes de tomar alguna decisión quirúrgica, tenemos que ver qué está pasando, qué tiene el paciente o qué está presentando, ¿no? Entonces, como vemos ahí, vemos un edema microquístico, vemos que está bastante fuerte este edema, por lo menos ahí en el ojo izquierdo, y vemos ciertos vasos en esa zona, ¿ok? Eso aquí es importante para verlo en el video final. Hay un edema bastante marcado en el ojito, sobre todo en el ojo izquierdo. Entonces, tratamos de ver siempre en todos nuestros pacientes el ángulo. Tratemos de no empujar mucho el ojito. Vemos que el ángulo está abierto, por lo tanto le estamos descartando que es un capa. Entonces ya sabemos a qué o qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Entonces, en ese ojo
en el ojo izquierdo, que tenía el edema cuando lo vieron, cuando le pusimos la luz azul cobalto, está con microquístico. Ese es el que vamos a hacer la maniobra del zorro. Como ven, es básicamente lo mismo. Entramos con la aguja con mucho cuidado. El primer ingreso y el segundo ya estoy enderezando estoy muñequeando para entrar a la zona del estroma y tratar de entrar lo más profundo posible. Una vez que entramos, acá va a haber algo que se van a asustar, que es, bueno, yo también me asusté, ¿sí? Yo recuerdo un amigo de Ecuador haciendo uno de estos zorros en un glaucoma neovascular, bueno, terminó en un ifema total, ¿no? Entonces siempre tenemos que poner todo en la balanza, el riesgo-beneficio y siempre buscando el bienestar de nuestros pacientes, ¿no? Acá cuando ingresemos con la aguja, tenemos que tener cuidado con el rebote del ojo, porque en una de esas, al momento de perforar, esa aguja se puede acabar al otro extremo del ojo, puede perforar el iris cristalino, como le dije al principio. Entonces, vamos suavemente. Eso no es tan sencillo de hacer en el sentido, no entra fácil. A veces cuesta un poquito. Ahí estoy levantando la mano ya para ingresar a cámara anterior. Y una vez que ingrese a cámara anterior, vamos a comenzar a empujar un poquito para comenzar a bajar la presión. Entonces, vamos a ver que ingresamos. Y una vez que ingresamos, tenemos que tener en cuenta o decirle a nuestro ayudante que comience a ver el tema de la salida del líquido, ¿no? Entonces, como vemos, estoy presionando. Ahora me voy a revisar. Veo que todo está bien. Regreso y miren lo que pasa. Ese ojo comenzó a sangrar. Ni bien empieza a sangrar, aguja para afuera. La pregunta es, ¿se llenó completamente el ojo de sangre? No. La verdad se pudo manejar bastante bien con esto, como vemos aquí. Entonces, vamos a ver dos puntos. Primero, que todavía, bueno, hay sangre en la cámara anterior, pero esto nos permite ver el nervio óptico, porque ya no hay un edema tan marcado. Podemos evaluar cómo es el nervio óptico, cómo está parcialmente la mácula. Podemos dilatar a estos pacientes para revisar cómo va la parte posterior. Le hacemos una gonioscopía para ver qué zona está afectada. Recuerdo mucho el tema de glaucoma neovascular. Si el ángulo está abierto, todavía tenemos chance, ¿sí?, de dar tratamiento médico y evitar llegar quizás a una válvula. Eso lo vamos viendo. El sangrado normalmente, como ven ahí en las fotos, persiste un poco más, pero finalmente eso llega a pasar, ¿sí? Como en esta parte, ¿no? Este es el mismo paciente, el sangrado ya paró, y lo que vamos a hacer es ponerle el azul, ¿correcto? Y ya no hay un edema microquístico. Entonces, ya podemos evaluar a nuestro paciente, sabemos en qué está, sabemos qué alteraciones puede tener, podemos verificar si tiene o no tiene una tracción, un desprendimiento de retina. Muy bien, entonces hasta ese punto, lo que vimos, la maniobra del zorro la podemos aplicar, generalmente la vamos a aplicar en los CAPAs, ¿sí? Un viernes en la tarde, último paciente, llega un CAPA, podemos manejarlo de esta manera, dándole antibióticos y tratando de solucionarle y aliviarle al paciente de manera inmediata. Lamentablemente nuestros pacientes no llegan siempre a tiempo, pueden llegar de 2 semanas, 3 semanas con eso, entonces a veces evaluando en ese punto, quizás no valga la pena hacer uno de estos procedimientos para un paciente que es crónico, ¿sí? Bueno, y finalmente vamos a ver la sutura en lámpara de hendidura. Como lo escucharon, una suturita en lámpara de hendidura para evitar en algunos casos que nuestro paciente entre a sala de operaciones. Por ejemplo, este es un paciente. Recordemos cuando usamos o hacemos las traves, nuestros pacientes tienen mitomicina, ¿no? Entonces, al momento que se hace el needling, había un paciente con persistencia y ese seidel en esa zona. Entonces, es bastante complejo tener un paciente con glaucoma, con una ampolla y tener un seidel ahí o una perforación en la zona conjuntival. Eso solo no va a cerrar, no va a cicatrizar. Lo que tenemos que hacer es ubicar el punto, tratar de tener sus instrumentos de confianza, que siempre usen, o tener unos de emergencia, ¿no? Entonces lo que hacemos es con una sutura 10 ceros. Esa pinza a mí me parece fabuloso, yo se lo recomiendo que se la compre. Es una Fechner, es de Catena, o también lo pueden mandar a fabricar. Creo que el doctor Miranda también hace algo parecido. El doctor Miranda hace unos instrumentos muy buenos.
Entonces, luego, con mucho cuidado y el apoyo, recuerden que las manos tienen que ir sobre la lámpara hendidura con apoyo, ¿listo? Que alguien tenga la cabeza del paciente para que puedan suturarlo sin problema. Entonces, por un tema de tiempo voy a ir avanzando un poquito más el video. Luego, jalamos todo lo que se pueda. El hilo tampoco no lo dejen tan largo, ¿sí? Tratamos de hacer, como le digo, la sutura lo más precisa posible. Y una vez que ya está ahí, ajustamos. Entonces, ¿cómo queda finalmente esto? Le damos sus 3 vueltecitas, tenemos todo listo, cortamos los hilitos y voilà. Se acabó el C de este paciente, no hay CD positivo, todo vuelve a la normalidad. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones? Como les dije primero que es un tema bastante controvertido, hay médicos que van a decir, no, jamás haría algo en la hendidura, hay médicos que sí. Entonces es relativo de acuerdo al momento. Es por eso le decimos salvando el momento en algunos casos. Si estamos preparados, tenemos el entrenamiento para hacerlo y tenemos todas las condiciones para realizarlo, lo podemos hacer. Lo más importante es no hacerlo por hacer, ¿no? Que me veo bacán, yo soy R3 y voy a hacerlo ya. No. Si no tenemos un propósito, no debemos hacer estos procedimientos en la hendidura. En residentes siempre tiene que estar con instructor. Solo lo recomendamos o lo recomiendo en casos extremos porque la realización no adecuada de estos procedimientos puede llevar a mayores complicaciones, infecciones, endoftalmitis, ¿sí? Perforaciones tanto del iris como el cristalino. Eso fue todo. Muchas gracias. Esperamos sus preguntas. Muchas gracias, doctor Sánchez, por su ponencia, por haber compartido esos conocimientos con nosotros. Tenía una consulta eh, acerca de la mitomicina C que usted colocaba una semana previa al realizar el needling. Sí. Me gustaría saber en qué porcentaje lo coloca. Es el mismo porcentaje que utilizamos en los pacientes del 0,04. Eh, es la misma concentración que usamos para pacientes que le hacemos la trabeculectomía. ¿Ustedes qué concentración usan de mitomicina para las traves? Al 0,02%. Ok. Le quería comentar algo. Me supongo que también lo coloca en lámpara de hendidura, ¿verdad? Por supuesto. O sea, lo que se hace es tratar de que nuestros pacientes, acuérdense que ingresar a sala de operaciones el costo es un poquito más elevado, por lo tanto hay que tratar de aliviar en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, donde me formé, básicamente hacíamos todo esto en lámpara hendidura, porque es muy complejo para el paciente mientras que busca el seguro, mientras que pasa mucho tiempo. Por lo tanto, se trataba de hacer la mayor cantidad de procedimientos en lámpara hendidura. Si tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta, por favor, pueden escribirlo en el chat. Yo creo que han quedado impactados. Sí, con la del zorro. Y Eso lo que pasa es todos. que estos procedimientos a veces pueden parecer bastante pesados, pero como le digo, salvan el momento. Es por eso que, por ejemplo, el gran doctor Paul Palmer podía hasta inyectar viscoelástico, hacía modificaciones de la trave desde cámara anterior hacia la ampolla superior. El doctor David de Gruber, las suturas en la conjuntiva, en el consultorio. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no. Pero como le digo y repito, el tema es el momento indicado para hacer estas cosas y estos procedimientos. No sé si alguno haya hecho en algún momento o en alguna ocasión esto, quizás algún residente o alguien, no sé si Harold haya podido hacer algo de esto. Doc, yo sí he tenido experiencia con la seta del zorro. Ah, Sí, pacientes que programaban, por ejemplo, los resis para cata y medías así ojos pequeñitos, súper hipermétropes, y no los habían dilatado, y media horita antes de la cirugía lo dilatan, y cuando entra a sala está totalmente bloqueado con la córnea edematosa. así es. Y en ese momento, bajo la tutela del gran maestro Avilés, realizamos la seta del zorro por primera vez. Y Así es sí, que lo que pasa es que y salva el salvó la momento. situación. Claro que sí, salva la situación en ese momento y lo hicieron en lámpara, ¿verdad? No, en ese momento, Doc, justo estábamos para operar cirugía de Faco,
pero el paciente ya vino bloqueado. O sea, lo dilataron en sala de espera, entró el paciente, lo echaron en la camilla y estaba bloqueado. Entonces ahí Increíble. en el quirófano nomás hicimos la Z y eso, obviamente ese paciente ya no se operó en ese momento, ¿no? Ah, definitivamente tienes que suspender la cirugía y darle tratamiento, sí, correcto. Y una Exacto. cirugía previa. Es por eso que también les digo, o sea, antes de una cirugía de catarata evitemos problemas. Si el paciente necesita una iridotomía, hay que hacérselas y evitamos toda complicación. Doctor, hay una consulta en el chat acerca de la paracentesis que uno de nuestros colegas dicen que han realizado, pero no en Z de zorro. La pregunta es por qué hacer una y no la otra, o en qué momento hacer una o la otra. Ah, correcto. Bueno, ahí saludos para el doctor Giovanni Salas, que lo he visto ahí. Muchos saludos, Doc. Sí, a la doctora Jocelyn, ¿no? Lo que pasa es que si uno hace una paracentesis y no hace como un túnel, va a haber un seidel. Entonces, la idea es probar que no hay seidel. Me olvidé pasarles el video, pero después del zorro, generalmente probamos si es que hay un seidel positivo. Entonces, con este, entre comillas, Z que hacemos, o esta tunelización, evitamos que haya un seidel. Si uno lo hace directo, créanme, sí o sí, así sea con aguja 30, van a tener Seidel positivo. Entonces, el riesgo de infección es mayor. Es por ese motivo que siempre se tiene que hacer la tunelización. Doc, y para mencionar, en alguna oportunidad durante también mi periodo de aprendizaje en el Almenara, algún maestro, que no pienso mencionar el nombre en esta charla, salvó una situación similar de un bloqueo total con un cuchillete de 15 grados, valvulándolo bien. O sea, yo corrí a sala de operaciones, conseguí el cuchillete 15 y en lámpara hendidura el doctor hizo una paracentesis bien valvulada, pequeñita, porque no teníamos aguja 30 en ese momento, igual, ¿no? También ayudó, por eso es lo que usted menciona, que tiene que estar bien valvulado, eso es fundamental. Así es, pero recuerda que, o sea, cuando uno baja muy brusco la presión, desde coroideos hasta hemorragias expulsivas o glaucomas malignos. Entonces, por eso hay que darle mucho cuidado a la baja brusca de presión, puede pasar eso. Entonces, ahí se trata más o menos de mantener el equilibrio, por eso la aguja 30, por eso, hay que quitarle el émbolo, ¿no? No hay que olvidarnos eso. Sí, sí, Quitar sí. el émbolo, no vaya a ser que le estén haciendo la maniobra, le digan al residente, jala, el residente se trae todo el iris. Entonces hay que tenerle bastante cuidado al manejo de la aguja. Pero sí, o sea, si como digo, puede ser de 15 grados, puede ser una aguja 23, lo que tengan a la mano, pero saberla manejar y eso es lo que va a marcar la diferencia. En este caso, el maestro, como se dice en el argot, solo la puntita nomás. Bien. Cuidado, maestro, que usted tiene pinta de zorro, ¿ah? Doctor, hay otra consulta acerca de cuántas veces usted realiza needling y si en todas las veces usted aplica mitomicina y más bien y agregaría otra consulta, ¿hasta cuántas veces o cuántos tiempo después de una trave usted puede realizar el needling o se basa en los criterios de repente de la ampolla, si hay signos de que esta ampolla de repente no me va a funcionar? Así es, lo primero que me guío es de la presión. Si tengo una presión estable durante todo el momento, no hay necesidad de hacer absolutamente nada de needling, pero si comenzamos a subir la presión, a usar más gotas, es lo primero que pienso en hacerle el needling. Le hago generalmente hasta 3 needlings. Después de eso ya pienso en otra alternativa. Entonces, si no funciona el tercer needle, eso ya no va a funcionar. Ojo aquí, cuando le hago ya o tomo la decisión de hacerle el último needle a ese paciente, lo que trato de hacer es con la misma aguja entrar y tratar de levantar el flap que he hecho, ¿no? Lo hago en flaps que hago yo. Si viene alguien que ha sido operado en otro centro, no sé dónde está el flap, no sé cómo está hecho, entonces por lo tanto ahí evito hacer eso, ¿no? Entonces le doy solo la chance de los 3 needling. Pero en el otro caso, sí, el último needling lo hago tratando de levantar el flap que hemos hecho de la trave. Ah, y no todas las veces aplico mitomicina, solo una sola vez y no más. ¿Alguna otra duda que tengan que consultarle al doctor?
Parece que no. Han Entonces le quedado impactados con los agradecemos. videos, maestro. Agradecemos al doctor Portilla y al doctor Sánchez por sus ponencias que han sido muy didácticas. Muchísimas gracias justo en esta semana de glaucoma e inaugurando las exposiciones de la Sociedad Peruana de Oftalmología de Médicos Jóvenes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Quiero agradecer a nuestros moderadores, al doctor Ricardo Ugarte, a la doctora Susan Castro y a nuestros ponentes. De verdad que ha estado muy buenas las charlas. Sobre todo, creo que nos llevamos muchos datos que podemos aplicarlos en la práctica. Y pues yo no voy a poder dormir después de la charla de Walter, así que me voy a tomar un diazepam. Me hizo Pero mandar un carrasquillo. debo confesar de que alguna vez hice más de una seta de zorro, ¿no? Sí, he descomprimido capas y también he suturado conjuntivas, pero no por ampollas, sino por trauma, cuando nos tocaba estar en el campo de batalla sin microscopio. Pero bueno, todo muy interesante. Daniela, si tienes algunas palabras para cerrar, yo les agradezco a todos No, y les invito muy a seguir el interesante resto. realmente. No había visto la técnica de la seta del zorro, también había hecho paracentesis, pero no con esa técnica. Me pareció interesante, bien interesante. Y bueno, yo he hecho paracentesis en hidrops corneal, que funciona también, está descrito, entonces eso también se puede usar para eso. Pero la seta del zorro me pareció interesante. Así que a practicarla. Así Muy es. bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias a todos por su participación y los invitamos a continuar en comunicación en nuestros próximos sesiones que pues vamos a tener mes a mes y pues quienes quieran participar en la moderación o conducción, todos están invitados, pueden comunicarse con Daniela, con Ricardo, conmigo y encantados de tenerlos por acá. Una vez más, doctor Walter, doctor Portilla, muchísimas gracias por estas presentaciones y feliz semana de glaucoma y hasta pronto. Muchas gracias por todo. Felicitaciones por el grupo, ¿ah? Hasta Gracias, luego. gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos.